Cibanco presenta. Queridísimo Juan Musi, director general de Cibanco, Ingrid Parra Fuentes, subdirectora de Comercio Exterior, gracias por estar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Mi querido Juan Musi, ayer el trompudo cumplió un año en la presidencia de Estados Unidos. Ya, hijo, cómo ha dado lata. Pero, y esto me parece interesante, cuando él abría el hocicote, en un principio movía los mercados, alteraba la paridad del dólar, bueno, ponía en jaque a Wall Street, a las bolsas del mundo, hacía un desmadre mundial. Qué bueno que ya no, o sea, ya abre la boca, se pelea con Corea del Norte, al otro le dice que no sé cuánto, y entonces ya no se mueven los mercados, ya no se desliza el dólar, o sea, ya creo que por lo menos vamos de gane en ese sentido con esta influencia tan terrible. Sin embargo, hay que hablar del tema de la inflación, de la política monetaria y de todo lo que está sucediendo. Y otra cosa, Juan Musi, falta poquito para que Agustín Carstens deje el Banco de México, y eso, pues te estoy hablando que son, ¿qué? Pues no, 2 semanas, 3 semanas. O sea, lo deja el 30 de este mes. Entonces también es otro tema que hay que tratar en cuanto a las inversiones. Juan, te escuchamos. Sí, Fer, ¿qué tal? Ya tardes, ¿cómo estás, Fer? Aquí extrañándote desde la Ciudad de México. Oye, mira, la verdad es que sí ha bajado un poco el efecto Trump sobre los mercados financieros, pero a nosotros sí nos ha hecho mucho daño. Decías ahorita, híjole, cuando abre la trompa el trompudote y cuando dice cosas, pues sí, antes llegaba a afectar hasta en un peso con 50 centavos, o sea, eran trancazos verdaderamente importantes, ¿no? Yo creo que sigue incidiendo de forma muy fuerte y el daño que le ha hecho a México es notorio. Déjame darte o recordarte, porque mucha gente dice, bueno, pues a un año de Trump, ¿qué tanto daño nos ha hecho? En materia del Tratado de Libre Comercio, no nos ha hecho daño porque el tratado sigue su curso, porque seguimos exportando e importando los 3 países sin pagar aranceles. O sea, en la parte del TLC como tal no ha habido una afectación inmediata. Pero si tú ves, por ejemplo, la inversión extranjera que ha dejado de llegar a México por culpa de este señor, no es cosa para menospreciar. Acuérdate, las empresas Carrier, Ford, General Motors, el mismo Chrysler, son empresas que conocemos y muy populares que dejaron de hacer inversiones que podían haber rondado los 10,000 millones de dólares, y además es desde la mejor inversión que puede haber, que es la que llega para quedarse, la que llega a abrir un negocio, la que llega a crear muchos empleos directos, muchos empleos indirectos. Entonces, evidentemente hay un daño bien importante, ¿no? Cada que habla y cada que dice cosas en contra de México, le pega muy fuerte a la moneda, le pega al mercado bursátil. Yo no dudo que él esté incluso sacando provecho de esta situación, incluso que él esté a título personal ganando dinero especulando y sabiendo que cada que él se refiere mal o habla mal de México, nuestra moneda se devalúa, y eso en el mercado de futuros o en el mercado de derivados es bien fácil para hacer dinero, te vas corto peso, o sea, no es una movida maestra que necesite de mucho intelecto, simplemente con el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos y con abrir la boca para decir cosas malas acerca de tu vecino, puedes ganar dinero, ¿no? Y bueno, la parte que evidentemente nos sigue preocupando mucho y que va a seguir teniendo en jaque y mucha volatilidad en nuestra moneda es qué va a pasar con el TLC, y ahí evidentemente es Trump quien está deteniendo todo. Yo te diría que estoy casi seguro que todos los miembros del equipo y del staff de comercio internacional y toda la parte que está negociando el TLC, tanto México, Canadá como Estados Unidos, todos saben, entienden y están convencidos que lo que más conviene hacia adelante es mantener el Tratado de Libre Comercio. Es un tema estomacal, es un tema de Trump, es una promesa de campaña, el tratar de tumbar algo que todos sabemos que funciona y que funciona muy bien. Él les vendió a una bola de ignorantes que votaron por él que por culpa del Tratado de Libre Comercio se están perdiendo empleos en Estados Unidos y que el peor tratado que tienen con cualquier nación del mundo es con México,
y él ha prometido que por eso lo va a tumbar, ¿no? O lo va a mejorar de tal forma o de tal suerte que Estados Unidos salga victorioso y los demás salgan perdiendo. Entonces, esto que te estoy diciendo está lleno de mentiras, porque ni los empleos los ha perdido por culpa del Tratado de Libre Comercio, es la tecnología y la llegada de plataformas que han sustituido mano de obra, es la misma globalización. Y por otro lado, pues del déficit total que tiene Estados Unidos, del 100% del déficit, México solo representa el 8%. ¿Por qué no se atreve a ir a tirar pedradas y ofender y a decir lo que dice de México con el otro 92% que tiene el déficit, que es China, Japón y Alemania? Pues porque evidentemente esos países tienen mucho poder y financian mucho de la deuda de Estados Unidos. Simplemente China, que por cierto ahorita él está allá, tiene más de 3 trillones de dólares en bonos del Tesoro. Entonces, el señor es tonto, pero no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a seguir haciendo ruido. Y yo rápidamente te quería decir, precisamente mañana te compartiré un artículo pues que refiere a la salida del doctor Carstens, al término de un periodo que duró casi 7 años, desde enero del 2010 a la fecha, un impecable labor al frente del Banco Central. Esta es su última Junta de Política Monetaria, la que se está llevando a cabo en este momento. A la una conocemos la decisión de política monetaria, yo creo que no va a mover las tasas, y como bien comentabas tú, pues le quedan 21 días en esa institución para irse de gerente general del Banco Internacional de Pagos, la institución financiera más prestigiosa y más antigua que aglutina a 60 bancos centrales. Entonces, pues bueno, qué decir del señor Carstens, un profundo agradecimiento, una impecable gestión como banquero central, deja un hueco bien importante, zapatos que llenar, que evidentemente nos urge conocer pronto quién va a ser quien lo va a suceder, porque lo hizo bien en política monetaria, lo hizo bien combatiendo la inflación, lo hizo bien saliendo al quite cuando había que salir al quite para buscar contrarrestar los efectos de un peso que se devaluaba fuertemente contra el dólar por momentos de mucha tensión. En fin, creo que fue una gestión impecable, insisto, por casi 7 años, y bueno, pues ahora desearle suerte en esta importantísima labor que va a desempeñar, una labor que tiene repercusiones no solo en México, sino en el mundo. Te digo, aglutina 60 bancos centrales el Banco Internacional de Pagos. Hombre, imagínate, pues es importantísimo. Y te digo algo, espero que quien lo suceda genere estabilidad en México. Y deseo que quien lo suceda no sea amigo del presidente, porque entonces bonita la vamos a hacer. Sí, espero que sea una persona parcial. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, tiene que llegar una persona preferentemente de ahí dentro, Fer, preferentemente alguien que conozca de banca central, que conozca de política monetaria y no un amigo del sistema o un amigo del presidente, porque lo primero que tiene que hacer esa persona que llegue es, con su experiencia y con su currículum, legitimarse y que el mercado tenga confianza de que va a haber continuidad. Un poco lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, por berrinche y capricho de Trump, se va Yellen, porque Yellen lo estaba haciendo muy bien, pero como a Yellen no la domina y Yellen tiene este corte, digamos, demócrata, pues la quita y pone a un banquero central de corte republicano, pero que el mercado percibe bien porque es también un hombre de experiencia, un hombre que está ahí dentro y que sabe que mal que bien va a tener una política monetaria y un comportamiento muy similar al de la señora Janet Yellen. Pues aquí tiene que pasar lo mismo. Ahora, en lo personal, Fer, creo que no ha habido ese nombramiento todavía, porque depende cómo jueguen para la elección para presidente y cómo se muevan esas fichas de quién va para presidente, quién va a Hacienda, quién va a Banco de México, etcétera, etcétera, que por eso es que no se ha definido quién va a reemplazar al doctor Carstens. Te voy a dar un ejemplo, pero si ahorita ya supiéramos que será José Antonio Meade quien va a contender por la presidencia por el PRI, pues yo te diría que sería muy lógico que alguien de ahí dentro, del propio Banco Central, pudiera suceder al doctor Carstens, y entonces ya nada más te preocupas por ver quién va a suceder a José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda. Pero como estas cosas todavía no están claras, a mí lo que me preocupa es que esta decisión de quién va a ser el candidato presidencial se pudiera postergar al año entrante, y hay la posibilidad de que Banco de México funcione sin cabeza por un mes o un mes y medio. Está previsto que esto pueda ocurrir, o sea, no es ningún drama ni ninguna tragedia. Pero en este momento en el que no hay titular en la FEPADE, no hay titular en la Procuraduría General de la República, que tampoco haya titular en el Banco Central, me parece caótico, ¿no? Entonces, aunque esté previsto que puede funcionar acéfalo, no creo que sea lo ideal.
soñé, Juan Musi, que la subsecretaria de Hacienda se quedaba como secretaria de Hacienda. La doctora Vanessa, ajá. Exactamente. Luego soñé, ese fue otro día, que José Mid iba a ser el gallo para contender por el PRI a la presidencia 2018 y alégale. Porque soñé que el señor el señor Nuño, pues no quedaba muy bien parado, aunque es muy querido del presidente. Y luego soñé ya la tercera, ese ya fue el último sueño de la semana, que se quedaba Pepe Toño en el Banco de México. Que mira, si es así la cuadratura, no es una pesadilla, ¿eh? No sé qué opines. No, a mí me gusta, tu primer sueño en el que el contendiente o aspirante a la presidencia fuera José Antonio Meade. Sí. Yo de verdad creo que es alguien capaz y con también las credenciales, la experiencia y sobre todo con la reputación que necesita ese partido para poder trascender, ¿no? También creo que al interior de la Secretaría de Hacienda hay talento para suceder al propio José Antonio, pudiera ser la doctora, pudiera ser Mesmacher, y también en el Banco Central a mí me gustaría alguien de ahí dentro, se me ocurre, y pudiera ser Alejandro Díaz de León, ¿no? También se hablaba de que si no se pueden hacer... quizá, interino, sí, pero mero Pepe Toño, yo creo, sí. No sé, o quién más. Pues sí, lo que pasa es que si José Antonio va a Banco de México, querrá decir que entonces no va a la grande. Y entonces ahí la duda que me queda es quién va a la grande que le pueda hacer frente hoy a la mayor oposición y al candidato más fuerte que ya todos sabemos quién es, ¿no? Entonces por eso es que a mí me gustaría que lo de Banco de México se quedara para después en el caso de José Antonio y que él fuera a la grande. Pues si va Pepe Mid a la grande, las cosas, las barajas se sueltan de otra manera en la contendencia a la presidencia 2018. Ahora, esto que estamos hablando, el sueño de pitoniza o no que tuve, se tiene que solucionar en los próximos 15 días y voy tarde, ¿eh? Sí, 15 días y voy tarde. Sí pudiera pasar que en 15 días se vaya el doctor Carstens, que no haya un nombramiento en esos 15 días a que el Banco de México tenga un gerente en turno, ¿no? Un reemplazo como tal, y que pudieran aplazar esta situación a diciembre o a enero del año entrante. No es lo ideal, pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que urge es que haya definición y que ahorita no nos aporten más incertidumbre de la que ya tenemos. De por sí, con la que tenemos, que viene de fuera y que concretamente tiene que ver con el TLC, que por cierto empiezan las negociaciones otra vez el 15 de noviembre aquí en la Ciudad de México, pues entre más pendientes te vayas quitando y más cuestiones vayas definiendo, FEPADE, PGR, Banjico, etcétera, pues creo que nos agarra mejor parado a los choques externos, ¿no? Hombre, por lo menos, pues eso, con representantes en las áreas respectivas, porque pues no tenemos ni el representante anticorrupción, no tenemos nada. No, sí. Mi querido Juan. En fin, los datos de Cibanco, por favor, si eres tan amable. Bueno, pues como sabes, lo que nosotros mejor sabemos hacer es tomando toda esta información, gestionar patrimonio, ayudarlos a cuidar su dinero, sus ahorros, lo que pudiera hacer y conformar el ahorro para su retiro o en el caso de empresas para tesorerías. Nos pueden encontrar aquí con la ADA 55 en la Ciudad de México en el 11001586, 11001586. Y también por la vía del Twitter en @CISomosamusi, no solo para contactarnos, pero también con mucho gusto respondiendo personalmente dudas o preguntas que tengan relacionadas con el ámbito económico y financiero, como sabes y te consta, personalmente estoy contestando ese Twitter. Gracias, mi querido Juan Musi, te mando un abrazo con mucho cariño a todos en Cibanco, que tienen una gran representación en la República. Cibanco presentó